Yo soy el doctor Martín Arrugara, actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, y antes que nada quisiera agradecer la presencia de todos y darles la bienvenida al primer curso ahora de inmersión a la oftalmología que es organizado por la Sociedad Paraguaya de Oftalmología y que se encuentra dirigido a todos los residentes de las diferentes instituciones formadoras del país. El principal objetivo de este curso es ofrecer clases a los futuros oftalmólogos a través de un curso básico donde ellos aprendan lo importante y lo urgente en la oftalmología general, de manera que esto pueda servir para que en su periodo de formación y residencia como una herramienta competente y necesaria para un buen desempeño a la hora de evaluar los pacientes. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Fátima Romero, que es la directora científica de la SPO, y al doctor Luis Laneri, por su importantísima colaboración y apoyo y por hacer posible la realización de este curso. Eh, Hace mucho tiempo la SPO quería hacer este curso de inmersión, pero por diferentes motivos nunca pudimos hacer. Las instituciones formadoras, cada uno hacía el suyo propio y bueno, quisimos unificar todo en uno solo para tener un mismo delineamiento general para todos los residentes. También quiero agradecer por el tiempo y los conocimientos a los disertantes y expertos paraguayos. La mayoría de ellos van a ver, son todos colegas jóvenes con el deseo y la visión conjunta de impulsar y apuntalar la oftalmología paraguaya a nivel nacional e internacional. También quiero agradecer el apoyo y la ayuda del Laboratorio Zaval, como siempre, por prestarnos la plataforma y apoyarnos en todo lo que es la parte audiovisual para llevar a cabo este curso durante estas 2 próximas semanas. Le doy la palabra a la doctora Fátima Romero, que va a estar coordinando todas las sesiones de este curso de inmersión. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Entonces, para los que no me conocen, yo soy la doctora Fátima Romero, soy directora científica de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. Y como dijo Martín, bueno, estamos iniciando este año, este curso, y ojalá que los siguientes años podamos seguir. Y la idea es que tengamos una formación lo posible igualitaria para todos, ya que al terminar la residencia hay que rendir también un examen de certificación, y eso a veces a nosotros no nos da la pauta de que tengamos la misma capacidad de acceso a la educación que tenemos en las diferentes instituciones. Entonces queremos hacerlo más homogéneo posible, y le damos las gracias, así como dijo Martín, a los doctores que dan su tiempo, su experiencia y sus ganas, así que yo creo que hay que aprovechar al máximo. Realmente este curso está al comienzo más dirigido a los residentes de primer año, porque a todos nos pasa que al entrar a la residencia estamos como medio perdidos, no sabemos muy bien dónde estamos parados, nos cuesta mucho, pero quisimos extenderlo a todos los residentes, ya que yo creo que va a ser útil. Todos vamos a aprender, desde los que estamos terminando la residencia, los que terminamos, siempre hay algo que aprender, entonces hay que aprovechar sinceramente. Y si tienen alguna duda, pregunta, algo que decir, preguntar a los disertantes, al final lo pueden hacer. Y también tendremos certificados al terminar el curso. Entonces la asistencia tiene que ser del 90%. Cualquier duda me escriben a mí, y por algún motivo de fuerza mayor que no puedan estar en la clase, y obviamente es entendible. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy. La van a dar la doctora Nadia Gómez, que es la jefa residente del Instituto de Previsión Social, y la doctora María Elena Fleitas, que es especialista en glaucoma y ahora está en la Fundación Visión. Entonces le damos la palabra a ellas, y muchas gracias desde ya por la clase que nos van a dar. Muchas gracias, Fati, por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces ahora para la clase. Arrancamos entonces. Y una vez más, bienvenidos a todos a esta primera clase. Vamos a hablar hoy, para iniciar, de anatomía del globo ocular, parte 1. Como ya decía Fati, yo soy la doctora Nadia Gómez del Instituto de Previsión Social. Bueno, para ser un poco más ordenados, esta noche vamos a ver los temas que vamos a tratar en esta primera parte. Vamos a hablar del globo ocular y sus generalidades. También recordar un poquito y repasar las túnicas del ojo, ¿verdad? Que sabemos que tenemos la túnica fibrosa, la esclerótica y la córnea, la vascular, que es la coroide del cuerpo ciliar y el iris,
y la túnica nerviosa, que es la retina. Y el tercer tema que vamos a hablar, más bien, vamos a dar una pincelada del segmento anterior, específicamente de la cámara anterior. Bueno, entonces, vamos al primer tema ahora, sobre el globo ocular y sus generalidades. Mencionar que, bueno, el globo ocular, que también se denomina bulbo ocular, es el órgano por excelencia del sentido de la vista. El globo ocular tiene una forma esferoidal, que es irregular porque tiene diámetros que van variando a lo largo y lo ancho. Tiene un polo, se ve la flechita, ¿verdad? Que estoy moviendo. ¿Se visualiza? Sí se ve, sí se ve. Bueno, gracias. Tiene un polo que es anterior y un polo posterior, además de un ecuador que constituye el diámetro horizontal. Y estas líneas que van de polo a polo, que se denomina meridiano. El globo ocular está alojado en la cavidad orbitaria, como bien sabemos, y tiene un diámetro horizontal aproximadamente de 23 milímetros. El diámetro vertical, que también en promedio es de 23 milímetros, y la distancia en sentido antero-posterior, que en promedio es de 25 milímetros, y eso varía, ¿verdad? De un ojo a otro. Y eso también es importante manejar, sobre todo por las alteraciones refractivas, ¿verdad? Miopía y la hipermetropía. El peso aproximado del globo ocular es de 7 a 10 gramos y maneja una presión, gracias a sus líquidos, de 10 a 20 milímetros de mercurio con una media de 15. Bueno, eso en cuanto a generalidades. Mencionar un poquito acerca de las túnicas del ojo, ¿verdad? Y como ya les había hablado al inicio en el índice, ¿verdad? Las túnicas del globo ocular podemos decir que son como capas concéntricas que van de afuera hacia adentro. La porción más externa del globo ocular, que constituye la túnica fibrosa, está constituido de atrás hacia adelante por la esclera en su mayor longitud y por delante, en la porción de adelante, por la córnea. La segunda capa, que es más interna, que es la túnica vascular, compuesta por la coroide, el cuerpo ciliar y el iris. Y la más interna aún, que está compuesta por la retina. Específicamente ahora vamos a hablar de la túnica fibrosa, que corresponde a la esclerótica y la córnea. La esclerótica, como les decía, que abarca las 5/6 partes del globo ocular y que es más delgada en su porción anterior y se va engrosando hacia la porción posterior, donde es atravesada por el nervio óptico. La córnea, que constituye un sexto de lo que sería la túnica fibrosa. Entonces, específicamente hablando de la esclerótica, vamos a profundizar un poquito más. Para ubicarnos anatómicamente, tenemos que hablar de la superficie externa de la esclerótica, de una superficie interna, asimismo también tiene una abertura anterior y una abertura posterior. Si hablamos de la superficie anterior de la esclerótica, tenemos que mencionar que es que constituye justamente, así como decíamos, la esclerótica, es la porción más extensa, que está cubierta por una serosa que se encuentra en la cavidad orbitaria, que es análogo justamente de las serosas que son como el pericardio y en el pulmón, que es la pleura, ¿verdad? Esta serosa que cubre, que es la cápsula de Tenon, es la que cubre principalmente el globo ocular. Aquí podemos apreciar en este corte, esta sería la esclerótica de adentro hacia afuera, esta sería la esclerótica y esta es la cápsula de Tenon. Y esta porción, o este espacio, mejor dicho, que hay entre la esclerótica y la cápsula de Tenon, que es el espacio donde se encuentran los vasos epiesclerales, o sea, el espacio epiescleral. ¿Sí? Aquí también mencionarles que el globo ocular, o sea, la esclerótica, perdón, es el sitio de inserción de los músculos extraoculares. Esto es lo que les estaba diciendo. Y aquí podemos ver entonces, en este corte, podemos apreciar en todo el espesor la esclerótica, que posteriormente es atravesada o perforada por el nervio óptico. Este espacio que está aquí, que es justamente el de los vasos epiesclerales o el espacio epiescleral, y la Tenon, que es la que recubre. La Tenon es la capa que recubre prácticamente todo el globo ocular, y en la porción anterior está la conjuntiva, ¿verdad?, que se entremezcla. Entonces aquí un poquito más de lo mismo, nomás para señalar el espacio epiescleral.
La conjuntiva, entonces, que es la capa que cubre todo lo que es la porción anterior y sufre un repliegue a nivel del fornix. Sabemos, ¿verdad?, que tiene o sea, que la conjuntiva, tenemos una conjuntiva tarsal, que es la que está tapizando la pared de los párpados, y la conjuntiva vulvar, que es la que cubre la porción anterior. El epitelio de la conjuntiva varía, ¿verdad?, desde cuboideo, que es la tarsal, a columnar, que es en el fornix, a escamoso, que es en la región vulvar, ¿verdad? Y la unión entre lo que es la tenon y la conjuntiva se encuentra en el limbo, ¿verdad?, que forma la empalizada de Vogt, donde están los vasos germinales, o sea, perdón, las células madres germinales. Aquí podemos apreciar un poco más de lo mismo, el fornix, la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar. Eso en cuanto a superficie externa. En la superficie interna de la esclerótica está en relación con la túnica media del ojo, o sea, la túnica vascular, específicamente con la coroides. Cabe mencionar que está separada de la coroide. Aquí en este corte histológico podemos ver que está separada de la coroide por la lámina fuca, ¿verdad? Si nosotros vemos de afuera hacia adentro, esta sería la zona epiescleral, ¿verdad?, el espacio epiescleral, el estroma de la esclerótica, la lámina fusca, que es la que se separa de la coroides. En cuanto a la abertura, dijimos que hay dos aberturas. La abertura anterior, que es de mayor diámetro, donde aloja la córnea, y la abertura posterior, que tiene un diámetro menor y que es principalmente atravesado por el nervio óptico y los vasos centrales. Entonces, la abertura anterior, que es el que da paso a la córnea, que mide entre 11 a 10 milímetros, y la posterior entre 1.5 milímetros aproximadamente. Más de lo mismo. Entonces, aquí podemos ver entonces que la unión entre digamos, el paso entre la esclera y la córnea forma lo que se llama el limbo esclerocorneal, ¿verdad? O también el ángulo esclerocorneal. Y aquí en este corte, ¿verdad?, donde podemos apreciar también la cámara anterior, podemos ver que justamente esa transición entre la esclera y la córnea forma unos ángulos, ¿verdad? En un ángulo, aquí podemos ver esa transición entre esclera y córnea, un ángulo externo, ¿verdad?, que corresponde al limbo, y un ángulo interno, que es el ángulo iridocorneal, sí, el ángulo iridocorneal. Además, podemos apreciar aquí también ciertas estructuras, ¿verdad?, como este repliegue que hace la esclera formando el espolón escleral a este nivel, ¿verdad? Y estas son las estructuras del ángulo. Aquí podemos ver a mayor aumento, entonces, como les decía, el paso de la esclera, o la transición, mejor dicho, entre la esclera y la córnea, que forma el limbo esclerocorneal, y un repliegue que forma el espolón escleral, ¿sí? Además, podemos apreciar aquí también la malla trabecular, ¿sí?, la malla, la banda del cuerpo ciliar, todo esto que son estructuras que forman el ángulo. Y la raíz del iris en esta zona. Bueno, además cabe mencionar también que sabemos que el punto de drenaje del humor acuoso, que corresponde al canal de Schlemm, ¿verdad? El humor acuoso, que es formado en la cámara posterior a nivel de los procesos ciliares, viaja a través de la pupila a la cámara anterior, y principalmente es o sea, uno de los canales principales de drenaje que es a través del canal de Schlemm. En cuanto a la abertura posterior de la esclerótica, podemos apreciar que no se encuentra en relación al eje anteroposterior o el eje central del ojo, sino que está ligeramente medial. Entonces, en cuanto a la abertura posterior, aquí podemos ver que no se encuentra directamente en el eje anteroposterior del ojo, sino que está ligeramente nasal y superior, y que es de menor diámetro con respecto a la abertura anterior. Un ratito. Bueno, en la abertura posterior podemos apreciar aquí que justamente es atravesado por el nervio óptico y los vasos centrales. Inmediatamente adyacentes al mismo tenemos otras aberturas que es atravesado por los vasos y nervios ciliares cortos. Y un poquito más laterales externos tenemos a las arterias y nervios ciliares largos, ¿sí? Y aquí podemos apreciar también en este corte. Se escucha, ¿verdad? Porque a mí me aparece acá un mensaje, pero no sé si... Sí, se escucha.
Mueve Bueno, la ventana, pero no, está bien, se escucha todo. porque no quiero más que les interrumpa ahí. Ahí, ¿verdad? Bueno. La inervación de la esclerótica está dada por los vasos ciliares cortos, que son estos, los vasos ciliares largos y los ciliares anteriores. Aquí podemos ver los ciliares cortos que están señalados, ciliares largos y los anteriores. Y tenemos la inervación que está dado justamente por los nervios ciliares cortos que nace del ganglio ciliar y el nervio aquí, y los ciliares largos que son rama del nervio nasociliar de B1 del trigémino, ¿verdad? Bueno, como les decía, la córnea, hablando un poquito de la córnea, esta es una generalidad de la córnea donde vamos a resaltar lo más importante en honor al tiempo, el diámetro, que es de 12 milímetros, 11.7 en el diámetro horizontal, el espesor central, que es de 535 micras, el poder refractivo total, que es justamente el de mayor poder del ojo, de 43 dioptrías, y un índice de refracción que es de 1.3 aproximadamente. Para estudiar mejor a la córnea tenemos que saber que tiene una cara anterior, una cara posterior y las capas histológicas, que es extremadamente importante. Bueno, en cuanto a la cara anterior de la córnea, que es la que está justamente es esta, que es la que está en relación con el medio externo. La cara anterior está digamos, bañada con el film lagrimal, que es importante también para la nutrición. Entonces, eso en cuanto a la cara anterior. En cuanto a la cara posterior de la córnea, tenemos que saber que está en relación con la cámara anterior del ojo, vendría a ser justamente la pared anterior de la cámara anterior del ojo, y que se encuentra en relación directa con el humor acuoso. El humor acuoso que mencionamos hace rato, que va de la cámara posterior a la anterior para drenar en el ángulo, es la principal relación de la misma, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las capas, podemos mencionar que las capas de la córnea, de afuera hacia adentro, tenemos al epitelio corneal, a la membrana de Bowman, el estroma, la capa de Dua, Descemet y el endotelio corneal. Si hablamos del epitelio corneal, que es realmente todo un capítulo, ¿verdad? Pero resumiendo, el epitelio corneal es extremadamente importante, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado y que es sumamente importante en cuanto a regeneración del epitelio corneal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente tiene una membrana basal y unas células basales que son las que constantemente están sufriendo mitosis y permiten que exista una regeneración del epitelio. Esa regeneración que básicamente ocurre en cada 7 a 14 días, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje de células basales a células aladas y posteriormente a células escamosas. La capa mide aproximadamente 50 micras de espesor, que está compuesta, son aproximadamente 5 a 6 capas de células que dijimos así, como ya les estaba contando, las células basales, aladas y escamosas, que se van regenerando cada 7 días aproximadamente. Y es una barrera física sumamente importante porque el epitelio tiene varias uniones estrechas. Esas uniones estrechas permiten justamente que sirva de barrera para microorganismos y además sirve también de barrera para el film lagrimal, de manera que no ingrese o no se hidrate la córnea. La membrana de Bowman, que más bien es una capa de tejido transparente que mide más o menos 17 micras, es una capa celular constituida por fibrillas y colágeno tipo 1, que no puede regenerarse. Y cuando hay una alteración a nivel de la capa de Bowman, realmente él pierde la transparencia la córnea, ¿sí? El estroma, que comprende el 90% del grosor corneal, compuesta por colágeno y queratocitos, ¿verdad? En realidad, las células son los fibroblastos, pero son más especializados y pasan a llamarse queratocitos, que son los que constantemente están liberando colágeno y están liberando protoglucanos, que son los que estabilizan, o sea, tienen un enrejado que estabilizan a la córnea y que también permiten la transparencia de la misma. Tiene un grosor de 500 micras aproximadamente.
La capa de DUA, que es una capa, digamos que recientemente descubierta en el 2003 aproximadamente, y mide unos 15 micrómetros de espesor. Está situado entre el estroma y la membrana de Descemet, y es la sexta capa descubierta, y es bastante resistente. Básicamente, lo que es la capa de DUA es la última fila de queratocitos del estroma corneal y la membrana de Descemet. La Descemet, que tiene entre 2 a 20 micras de grosor, es la membrana basal del endotelio corneal, ¿verdad? Y el endotelio, finalmente, que constituye una capa de células escamosas de 5 micras de espesor, son células prominentemente hexagonales con un área de 18 micras. Y la función principal del endotelio es la de regular los líquidos o los fluidos de la cámara anterior, ¿verdad? Esa es la principal función. En cuanto a vasos de la córnea, sabemos que la córnea es completamente avascular. La nutrición de la córnea depende del humor acuoso, o sea, el aporte de glucosa que está dado por el humor acuoso, y también sus desechos lo hace a través del humor acuoso. Asimismo, también los vasos perilimbares colaboran para la nutrición de la córnea y el oxígeno que es aportado desde el film lagrimal. La inervación de la córnea está dado por los nervios ciliares cortos y largos que forman una trama nerviosa que se encuentra a nivel de la capa de Bowman, que son llamados, que son los basales. Hay otro que está entre el epitelio y la capa de Bowman, que son los subepiteliales, y otro que están exclusivamente en el epitelio, que son las intraepiteliales. Forman unos plexos. Bueno, por último, vamos a hablar un poquito del segmento anterior, o sea, de la cámara anterior, donde sabemos que el segmento anterior, los límites, esto es más bien, o sea, es un fin anatómico, ¿verdad? Para poder hacer una división, que el segmento anterior tiene, digamos, sus límites entre la córnea y el cristalino, y está dividido por el iris. Todo lo que está por delante del iris y la pared posterior de la córnea constituye la cámara anterior, y al revés, lo que está por detrás del iris y entre el iris y el cristalino constituye la cámara posterior, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias Nadia. La verdad que bastante completo y bueno, todo lo que después vamos a hacer, la parte de un poquito de especialidades, vamos a ahondar más en algunos detalles que querramos saber, ¿verdad? Pero muy bien. Sí, gracias. Y ahora entonces le damos la palabra a la doctora María Elena, que nos va a hablar de la segunda parte de anatomía. Bueno, muy buenas noches. El tema del que voy a tratar esta segunda parte es la anatomía y fisiología del globo ocular. Como la doctora Fátima me presentó, yo soy especialista en glaucoma y actualmente soy médica especialista en la Fundación Visión. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de la anatomía, del desarrollo embriológico y la fisiología del cristalino, del nervio óptico y la retina. Empezamos por el cristalino. La embriología del cristalino, lo que tenemos que saber es que deriva del ectodermo superficial, a diferencia de las otras estructuras del globo ocular, que en la mayoría de los casos derivan del neuroectodermo. Entonces todo empieza con la formación de la vesícula óptica en el día 25 del desarrollo, el cual está unido del diencéfalo a través del tallo óptico. En el día 27, el ectodermo superficial se fusiona con la vesícula óptica. Esto produce o induce un engrosamiento del ectodermo superficial formando la placoda cristaliniana. Esta, ya en el día 30, se invagina dentro de la vesícula, formando ya la vesícula, pasa a formar una cúpula óptica, y la vesícula se llama vesícula del cristalino, ¿sí? Estas tienen un epitelio, las cuales el epitelio posterior se van a alargar desde el polo posterior al polo anterior, formando las fibras primarias, ya en el día 35 del desarrollo. Una vez que las fibras primarias lleguen hasta el polo anterior, se denomina el núcleo embrionario, que es el núcleo más interno del cristalino. Entonces, vamos a tener la formación del cristalino. Un ratito, perdón.
la formación en la 7ª semana ya tendremos el núcleo fetal con la formación de las fibras secundarias a partir de las 12 a 14 semanas. Entonces lo importante aquí es que se forma el ectodermo superficial y la vesícula óptica deriva del diencéfalo y está unido a este por el tallo óptico. Hablando de la anatomía, el cristalino es un cristalino transparente, es elástica, puede cambiar de forma y tiene una forma biconvexa. Se encuentra anterior al vítreo y posterior al iris. Está suspendido por las fibras ondulares, cual le une al cuerpo ciliar. La característica del cristalino es que no tiene irrigación ni inervación. Su nutrición es a través del humor acuoso y el humor vítreo. Eso es lo que le da la característica, una de las cosas que le hace transparente al cristalino. Siguiendo por la anatomía, el índice de refracción es mayor en el núcleo, que tiene 1.42, y en la corteza un poco menos de 1.38. Las dioptrías son de 18, es 1/3 de la dioptría total del ojo, como vimos con Nadia, que donde aporta mayor dioptría es la córnea, y el cristalino aporta 1/3 del poder total. El diámetro antero-posterior en el recién nacido es de 3.5 y pasa a 5 milímetros en el adulto. Esto es secundario a un crecimiento continuo del cristalino. El diámetro ecuatorial que medimos de nasal a temporal en el recién nacido es de 6.5 y pasa a ser 10 milímetros aproximadamente en el adulto. Con respecto a las partes del cristalino, tenemos una cápsula, un epitelio, una corteza y un núcleo. Entonces aquí podemos ver que la cápsula es que rodea por fuera al cristalino, en la anterior del cristalino entre la cápsula y las fibras. Luego tenemos la corteza y por dentro último el núcleo. La cápsula es una membrana basal elástica y transparente, donde tiene menor grosor en el PA 4 micras y mayor grosor en el ecuador de 23 a 21 micras. Esta es una membrana basal que está sintetizado por el epitelio del cristalino. Podemos ver aquí cómo se sitúa por fuera del epitelio, por lo tanto corresponde a la membrana basal del epitelio anterior del cristalino. Posteriormente también está descrito que se sintetiza por las células de la fibra posterior. Está compuesto por colágeno tipo 4 y glucosaminoglicanos sulfatados. El epitelio está situado, como dijimos, entre la cápsula anterior del cristalino y las fibras del cristalino. Es un epitelio, como podemos ver aquí con la tinción de hematoxilina y eosina, es un epitelio cuboide simple, ¿sí? Donde su base se dispone hacia las fibras y su borde apical hacia la cápsula. Tiene función de regular la homeostasis del cristalino, como vamos a ver más adelante, intermedia y una zona germinativa. La zona germinativa es el ecuador del cristalino, donde hay una mitosis activa del epitelio y estas se van elongando, perdiendo las organelas como las mitocondrias, formar las fibras que se van a disponer en forma de cebolla para formar la corteza y el núcleo del cristalino. El núcleo de dentro hacia afuera se divide en núcleo embrionario, que se forma a partir. Bueno, con respecto a las fibras primarias que habíamos visto, que son las primeras que se producen en el desarrollo embrionario, forman suturas en formas de I. En la cara anterior una I, la I, y en la cara posterior la I invertida. Entonces estas van a formar el núcleo embrionario. Ya en la etapa adulta estas suturas se hacen un poco más, no tan uniformes y tienen más una formación dendrítica. Las células de zinc mantienen el cristalino en posición y permiten que el músculo ciliar actúe sobre él. Se originan, como vemos, en la lámina basal del epitelio no pigmentario de la pars plana y en la pars plicata del cuerpo ciliar, entonces desde posterior a anterior, para insertarse en el ecuador del cristalino, 1.5 milímetros anterior y 1.2 milímetros posterior. En la biología molecular, el cristalino está constituido por una alta concentración de proteína que constituye el 33%.
El agua constituye el 65% y lípidos y otros en 1%. Las proteínas del cristalino se dividen en solubles en agua y no solubles en agua. Las proteínas solubles en agua a su vez se dividen en dos grupos, en alfa cristalinas y beta gamma cristalinianas. Estas constituyen el 80% de las proteínas del cristalino en total. Y estas se aglomeran para poder dar un mayor poder refractivo al cristalino y mantener siempre la transparencia del cristalino. Las no solubles en agua se dividen en las que son solubles en urea, que forman el citoesqueleto, como los microtúbulos en las fibras, y las no insolubles o insolubles en urea, que por ejemplo tenemos las proteínas de membrana, como la proteína mayor de membrana, que es una proteína transmembrana, que es un canal. En la función fisiológica del cristalino se da principalmente con la refracción y la acomodación. También el mantenimiento del equilibrio de agua y cátions y la proporcionar la acomodación con el cambio de su forma y mantener su propia transparencia. En el transporte activo vemos aquí que está situado en la cara anterior del cristalino, a nivel específicamente del epitelio, donde se encuentra la bomba de sodio-potasio. Estas lo que hacen es bombear potasio adentro del cristalino y quitar sodio al medio extracelular, específicamente al humor acuoso. Entonces hay una concentración mayor de potasio dentro del cristalino y menor concentración de sodio y cloruro y agua en su entorno. Entonces hay como un sistema de bomba que bombea activamente potasio y fuga en donde va saliendo activamente o a través de la membrana sin requerir energía de sodio. Es por eso que se dice que hay como un gradiente antero-posterior de sodio y potasio, donde por delante del cristalino, en la cara anterior en relación, tenemos más concentración de potasio y en relación a la cara posterior, mayor concentración de sodio. La nutrición del metabolismo es muy esencial para mantener la transparencia del cristalino y esto depende casi enteramente de la glucólisis anaeróbica. El mayor del 90% es glucólisis anaeróbica. Recordemos que el cristalino no tiene vasos sanguíneos, entonces este utiliza o se consume la glucosa que llega al cristalino a través de difusión simple y facilitada. La glucosa se puede metabolizar por dos vías. Una es la glucólisis anaeróbica y la otra la monofosfato hexosa, que es un SUM. Entonces la glucólisis anaeróbica es la principal, constituye el 80% del metabolismo de la glucosa, el cual a la final de la vía va a producir 2 moléculas de ATP. También a partir del piruvato puede entrar el ciclo de Krebs, donde también se consume oxígeno y se produce un total aproximado de 26 moléculas de ATP, más que la glucólisis anaeróbica. En los cambios morfológicos del cristalino se produce para dar la acomodación. Sabemos que en un estado no acomodativo el cuerpo ciliar está relajado, las células se tensan y el cristalino se aplana. Hay una disminución del diámetro antero-posterior. Sin embargo, en el estado acomodativo, que es la función de visualizar objetos a corta distancia, el músculo ciliar se contrae, las células se relajan y el cristalino aumenta en su diámetro antero-posterior. Entonces hace una forma más globulosa para aumentar el poder refractivo y así poder enfocar los objetos cercanos. Entonces funciona como una cámara fotográfica donde el cristalino cambia su forma a partir de la contracción o relajación del músculo ciliar. Pasamos a hablar ahora de la retina. La retina en la embriología deriva del neuroectodermo. Recordemos que el cristalino deriva del ectodermo superficial. Entonces habíamos visto que de la vesícula se forma la copa óptica una vez que se invagina la vesícula del cristalino. Entonces de la capa interna va a derivar el neuroepitelio y la capa externa del neuroectodermo va a derivar el epitelio pigmentario. En la topografía de la retina vamos a describir de adentro hacia afuera. El polo posterior tiene un diámetro aproximado de 5.5 milímetros. Se encuentra entre las arcadas temporales y nasal al disco óptico. Luego del polo posterior tenemos la retina periférica cercana, que se encuentra dentro del ecuador y por fuera del polo posterior, y tiene un ancho aproximado de 1.5 milímetros. Seguidamente tenemos la retina ecuatorial o periferia media, que tiene un ancho de 3 milímetros aproximadamente,
y se caracteriza porque se localizan ahí las venas del vórtice, que generalmente son en número de 4 a 5. La retina periférica tiene 6 milímetros de ancho y se sitúa por fuera del ecuador. Finalmente tenemos la ora serrata, que vemos aquí que está indicado, que también se denomina la extrema periferia, en el cual tiene 2 milímetros de ancho en el lado temporal y 1 milímetro en el lado nasal. Vemos que es más festoneado hacia el lado nasal que en comparación del lado temporal. Si vemos por fuera, la ora serrata se localiza a 7 milímetros del limbo nasal y a 6 milímetros del lado temporal. Esto tienen en total 20 a 30 procesos dentados, que podemos ver aquí con mayor magnificación. Estos procesos, cuando la pars plana se extiende a la retina, puede encerrarse por la retina y denominarse ora dental. En caso que la retina se extienda hacia la pars plana, se denomina procesos dentados y que son normales encontrar a nivel de esta zona que es la ora serrata. La mácula se localiza, como dijimos, el polo posterior, tiene 5.5 milímetros de diámetro. En ella se caracteriza por tener carotenoides oxigenados como la luteína y la zeaxantina, que le da la característica de hipofluorescencia en la angiografía. Se caracteriza por tener más de una capa de células ganglionares, a diferencia de la retina periférica que tiene una sola capa de células ganglionares, y representa en el campo visual los 15 grados centrales. Podemos ver entonces que por dentro tenemos, de afuera hacia adentro, perdón, tenemos la perifovea que tiene 1.5 milímetros, seguido de la parafovea que tiene 0.5 milímetros, la fovea que tiene 1.5 milímetros de diámetro y por último tenemos la foveola que tiene 0.035 milímetros en donde hay la mayor concentración de conos que vamos a estar viendo. Entonces, la fovea es la que nos da la mayor agudeza espacial y nos permite la visión de los colores. Como dijimos, tiene 1.5 milímetros de diámetro, se localiza aproximadamente a 4 milímetros del disco óptico y está localizado el centro de la fovea a 0.8 milímetros debajo del meridiano horizontal. Entonces se localiza un poquito por debajo del centro del disco óptico. Representa los 5 grados centrales del campo visual. Por dentro de la fovea tenemos la zona avascular foveolar que carece de coriocapilares. Entonces esta es una zona muy característica que solo se puede ver por la angiografía de fluoresceína. Entonces, repasando, la fovea tiene 1.5 milímetros, es una depresión central de la retina. Por dentro tenemos la zona avascular foveolar que tenemos aquí. Y por dentro de la zona avascular foveal tenemos la foveola, que tiene 0.35 milímetros de diámetro. Y esta se caracteriza por estar formada solo por conos. En este lugar no existen bastones. Y esto es lo que nos da la visión precisa y nos permite la visión de los colores. En el centro de la foveola una depresión que cuando vemos termoscópicamente vemos como un brillo. Eso lo denominamos humbo, que es el brillo foveolar que es normal en la mayoría de los pacientes. Con respecto a las capas de la retina, lo dividimos en una retina neurosensorial y un epitelio pigmentario de la retina. La retina neurosensorial se caracteriza por tener 9 capas, en donde empezamos de afuera hacia adentro por los fotorreceptores, ¿sí? Luego tenemos la membrana limitante interna que se localiza a nivel de los cilios de los fotorreceptores, la capa nuclear externa que corresponde al núcleo de los fotorreceptores que son los conos y bastones, la capa plexiforme externa que es la unión de los axones, los fotorreceptores con las dendritas, las células bipolares y las células horizontales. Luego tenemos la capa nuclear interna que está formada por las células bipolares, las células horizontales y las células amácrinas y los núcleos de las células de Müller, que son células de sostén. Luego tenemos la capa plexiforme externa, que está formado por la sinapsis entre las células ganglionares, las células bipolares y las células amácrinas. Luego tenemos el núcleo o el cuerpo, el soma de las células ganglionares, y cuyos axones van a formar la capa de fibras nerviosas. Entonces,
Estamos hablando de 5 células muy importantes que conforman las capas de la neuroretina, que empezando por fuera adentro tenemos los fotorreceptores, representados por los conos y bastones, las células bipolares, que son células de segundo orden, que transmiten la señal entre los fotorreceptores y las células ganglionares, las células horizontales, que tienen neurotransmisor inhibidor, que es el GABA, y se une o hace sinapsis con los fotorreceptores y las células bipolares y también entre sí. Luego tenemos las células amácrinas, que hacen sinapsis con entre sí, las células ganglionares y las células bipolares. Y por último tenemos las células ganglionares, que son las células de tercer orden, cuyos axones van a producir la capa de fibras nerviosas que finalmente van a formar el nervio óptico. Los fotorreceptores son células receptoras que son sensibles a la luz, están formados, como dijimos, por los conos y por los bastones. Su función es la fototraducción, que es convertir la luz en un impulso nervioso, y contiene el fotopigmentos fotosensibles en sus segmentos externos, donde en el bastón es la rodopsina y en el cono es la eritropsina, que es responsable del color rojo, la cloropsina del color verde y la cianopsina, que es del color azul. Entonces estas fotopigmentos están formando por la opsina, que es la unidad proteica, y el retinal, que es derivado de la vitamina A. Entonces, como vemos aquí, ambos fotorreceptores están compuestos por el segmento externo, que dijimos está encargado de la fototransducción y contienen los fotopigmentos. Aquí vemos que el segmento externo está formado por discos apilados como moneda, y en el cono está formado por unos repliegues de membranas que también forman unos discos, ¿sí? Luego tenemos el segmento interno, donde están las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, donde se forma la energía para el metabolismo de los fotorreceptores. Luego tenemos el cilio, que está entre el segmento externo y el segmento interno, y el núcleo, y finalmente la sinapsis, las dendritas que liberan el neurotransmisor glutamato, que es un neurotransmisor inhibitorio. Entre las características de ambos vemos que los bastones son más sensibles a longitudes de onda corta, en tanto que los conos son sensibles a las ondas largas. Hay una lenta adaptación a cambios de intensidad luminosa de los bastones, sin embargo los conos tienen una rápida adaptación a la intensidad luminosa. Los bastones son mucho más sensibles a la luz, tienen visión nocturna, que se denomina también visión escotópica, y los conos son menos sensibles a la luz, que es la visión diurna, por lo tanto tienen visión fotópica. Me van a disculpar, voy a cargar un ratito acá. Hasta acá alguien tiene así alguna pregunta que hacer. Esto que está realmente mostrando María Elena, la doctora Male, es muy Sí. importante porque si Sí. entendemos la anatomía, podemos entender muchísimas cosas, desde Así es. la patología hasta los métodos auxiliares de diagnóstico. Electrofisiología, por ejemplo, que está hablando de que los conos son fotópicos, entonces ya nos da una idea. ¿Se acuerdan de los que ya están en el residente segundo y tercer año? Que el electroretinógrafo, la electroretinografía tiene fases también, ¿verdad? Entonces ahí entendemos y relacionamos qué estamos buscando. ¿Vale? Exacto, Fati. Entonces los bastones, acá recalcar otra vez lo que estábamos diciendo, es más para la visión nocturna porque son más sensibles a la luz. Y los conos son para la visión diurna, que es la visión fotópica. Luego los conos tienen menor agudeza visual, o sea, no proporcionan la visión nítida que nos dan los conos, los cuales se sitúan principalmente a nivel de la fóvea. Entonces los bastones tienen menor agudeza visual. Los conos son más bien para los contrastes, la visión entre blanco y negro, y como dijimos, con los conos son responsables la percepción de los colores. Por eso que existen 3 tipos de conos, para la percepción del azul, del verde, que es longitud de onda media, y el rojo de longitud de onda larga. Los bastones son más numerosos, tenemos 125 millones aproximadamente en la retina, en tanto que los conos son menos, pero más concentrados en la fóvea, de 7 millones. Como dijimos, el fotopigmento es la rodopsina en los bastones, y en los conos tienen 3 fotopigmentos responsables del color azul, verde y rojo.
Con respecto a la distribución de los fotorreceptores, es muy importante aquí notar que los bastones están distribuidos en mayor cantidad en la periferia de la retina, ¿sí? Ellos están ausentes a nivel de la fovea, van aumentando en cantidad en la periferia para luego ir disminuyendo en la extrema periferia. Los bastones, los conos, se caracterizan por su mayor concentración, como vemos aquí, a nivel de la fovea, y los cuales están casi ausentes en la retina periférica. Las células de Müller, por último, para hablar de estas células, que no son menos importantes, son células de sostén, de nutrición y de protección. Estas son, por lo tanto, células gliales de soporte a la retina, proporcionan un soporte estructural y nutricional a la retina y se extiende desde la cavidad vítrea hasta el segmento interno de los fotorreceptores. Estas células de Müller a nivel forman la membrana limitante interna con la unión con los fotorreceptores y las demás células. La función principal que dijimos en sí de los fotorreceptores es la fototraducción, donde estos tienen un periodo de apagado en la oscuridad y de encendido en la luz. ¿Y qué es la fototraducción? Es la transformación del estímulo lumínico en un impulso nervioso, el cual va a ser transmitido por los axones de las células ganglionares hasta el cuerpo geniculado lateral, en donde la corteza finalmente va a transformar este impulso nervioso en la visión. Entonces, como dijimos, están apagados en estados de oscuridad, en condiciones de oscuridad. Habíamos visto que en el segmento externo de los fotorreceptores se localizan los fotopigmentos. Hablamos un poquito de la rodoxina de los bastones. Estos están unidos al retinal en su forma cis cuando está inactivo, lo cual está la transducina y la fosfodiesterasa están en un periodo de off, están apagados. Hay abundante GMPC cíclico, el cual mantiene abierto el canal de sodio y permite su entrada del espacio extracelular al espacio intracelular a nivel del segmento interno, lo que provoca una despolarización del segmento interno y esto finalmente en sus axones y va liberando glutamato, que dijimos que son neurotransmisores inhibitorios, entonces van inhibiendo a sus células adyacentes con las que están unidas, que son las células bipolares, y por ende a las células ganglionares. En su apagado, en su estado de encendido que hay durante la luz, el fotón activa y transforma la molécula cisretinal en su forma trans, la cual activa la transducina y esta a la fosfodiesterasa. Esto va catalizando o disminuyendo, mejor dicho, la producción del GMPC cíclico, va activando inactivando el GMPC cíclico, por lo tanto se cierra estos canales de sodio. Y esto va a producir una hiperpolarización del segmento interno, inhibiendo así la liberación de glutamato, entonces activando las células restantes. Entonces ese es el mecanismo de la fototraducción. Pasando al epitelio pigmentario, finalmente es una monocapa de células hexagonales, están unidas por uniones sonula-ocludens, lo cual producen la barrera hematorretiniana externa, por lo cual impiden la entrada o salida de otros solutos, iones, electrolitos, desde adentro de los epitelios, o sea, de los fotorreceptores, hacia afuera, hacia la membrana de Bruch. Es característica que las foveas son más altas, más delgadas y contienen mayor número de melanosomas porque ahí es donde se concentran la mayor cantidad de conos. Y tiene una unión con la retina neurosensorial muy débil en comparación con la membrana de Bruch. Por lo tanto, por eso que se considera que el espacio entre el neuroepitelio y el EPR es un espacio virtual que cuando se desprende se produce el desprendimiento de retina cuando hay acumulación de líquidos y por la disrupción de esta barrera. La función del EPR son varios, como podemos ver acá. Una de ellas es la fagocitosis del segmento externo de los conos y bastones, en esos discos que habíamos visto, donde se encuentran los fotopigmentos. También a través de los melanosomas absorbe la luz para que no haya una fototoxicidad, digamos, de las demás células del neuroepitelio. Actúa, como dijimos, con una barrera hematorretiniana externa a partir de las células ocludens en la porción apical de la célula, mantiene el espacio subretiniano por la adherencia fisiológica con la neuroretina,
participa en la curación y formación de tejido cicatrizal, y finalmente participa en el metabolismo de los ácidos grasos poliinsaturados y del retinal, que vimos que forma parte del fotopigmento. Finalmente, con la vascularización de la retina es única, donde los 2/3 internos provienen de la arteria central de la retina directamente por un plexo superficial y un plexo profundo, que abarca hasta la capa nuclear interna. A partir de aquí hacia afuera la nutrición está proveída por la coriocapilar, o sea, hay una difusión de nutrientes de la coriocapilar hacia los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, a nivel de los fotorreceptores no existe vasos directos, es por la difusión directa de la coroides. Entonces aquí tenemos con mayor gráfico, digamos, que existe un plexo superficial que se localiza en la capa de fibras nerviosas y un plexo profundo que se localiza en la capa nuclear interna. El resto, en los fotorreceptores y el EPR, la nutrición deriva de la coriocapilar, no existe vasos sanguíneos. Entonces, la arteria ciliar, o sea, la arteria ciliar posterior es la que va a drenar la coriocapilar, o va a irrigar, mejor dicho. Y la arteria central de la retina, que como dijimos irriga los 2/3 internos, se introduce el nervio óptico a 12 milímetros posterior del globo ocular y recorre el interior del nervio óptico para emerger a nivel del disco óptico. Este da una rama superior e inferior y se divide finalmente en las ramas nasales y temporales en la parte superior e inferior. En el 30% de los casos se origina la arteria cilio-retiniana, que es rama de la arteria ciliar posterior corta, deriva del círculo de Singer-Haller, que finalmente es parte de la arteria ciliar posterior corta, en el 30% de los casos. No es irrigado por la arteria central de la retina, sino por la arteria ciliar posterior corta. La coroides presenta 3 capas, que de adentro hacia afuera tenemos la coriocapilar, que forman plexo de capilares que antiguamente se denominaban lobulillos. Estos plexos son más uniformes a nivel del polo posterior y son más radiales en la periferia. Luego en la capa media tenemos la capa de Sattler, que son vasos de mediano calibre, y finalmente la capa de Haller, que son vasos de gran calibre en la capa externa. Como vimos, la irrigación de la coriocapilar es directamente la arteria ciliar posterior, y el drenaje va de las venas vorticosas y de allí a la vena oftálmica superior e inferior. El último capítulo es el nervio óptico. La embriología, el nervio óptico. Recordemos que la vesícula óptica está unida al diencéfalo o prosencéfalo por el tallo óptico. Este tallo óptico, si hacemos un corte transversal, vamos a ver que en la 6ª semana tiene una fisura. A través de esta fisura coroidea se introduce la arteria hialoidea para irrigar a la retina en desarrollo. A la 7ª semana esta fisura se cierra completamente para la 9ª semana formar las fibras del nervio óptico, que recordemos que son los axones de las células ganglionares, y en su interior tenemos, cuando se cierra de arteria hialoidea, pasa a llamarse vasos centrales de la retina. Entonces, el nervio óptico está formado por 1.2 millones de axones que provienen de las células ganglionares de la retina. Es un nervio exclusivamente sensitivo, se extiende hasta la decusación del quiasma óptico para continuar como tracto óptico, de aquí al cuerpo geniculado lateral, y finalmente de aquí proyecta las fasciculaciones o radiaciones para terminar en la corteza visual. Es una parte del sistema nervioso central, realmente es un tracto y no un nervio, porque vimos que es como una prolongación, se entiende que es una prolongación del sistema nervioso central y no tanto como un nervio periférico. Sus componentes son células ganglionares, que son sus axones, las células de sostén, que son los astrocitos, oligodendrocitos y microglía, el tejido conectivo, que es la lámina cribosa que atraviesa para abandonar el globo ocular, y los tabiques que fasciculan el nervio. Los vasos sanguíneos tenemos como la arteria central de la retina y el sistema ciliar. Los axones, las células ganglionares son la segunda neurona de la vía óptica. Sus axones, como vimos, conforman el nervio óptico, es un sustrato anatómico a la conexión neuronal,
y permite el transporte de sustancias químicas, también intracelular y de organelas. Y tiene un transporte axoplásmico tanto anterogrado hacia el sistema nervioso central y retrógrado hacia la retina. Los tipos de células ganglionares son las magnocelular, que son las células grandes, las parvocelulares y la coniocelular. ¿Cuáles son los destinos de los axones de las células ganglionares? Como vimos, somos el cuerpo geniculado lateral para la visión, también tiene un destino en el núcleo pretectal para la respuesta pupilar, el colículo superior para los movimientos sacádicos y de fijación, y también finalmente el núcleo supraquiasmático a nivel del hipotálamo para el ciclo vigilia-sueño. Entonces tiene 4 destinos los axones, no solamente uno a nivel del cuerpo geniculado lateral. Las porciones del nervio óptico. Tenemos una longitud total de 35 a 55 milímetros, conformado por la porción intraocular, la porción intraorbitaria, intracanalicular y finalmente la porción intracraneal. La porción intraocular se divide en 4 porciones, que son la capa de fibras nerviosas, la región prelaminar, laminar y retrolaminar. El disco óptico ya no se le dice papila, porque anteriormente se le decía papila porque se creía que era una emergencia a la retina. Ese término se dejó de usar para denominarlo disco óptico. Tiene un área en promedio de 2.6 milímetros cuadrados. El diámetro vertical es mayor que el horizontal, por lo tanto tiene una forma ovalada, con un eje mayor vertical. Es independiente su tamaño después de la edad de la primera década, y también independiente el tamaño de la refracción en un rango de -5 a +5 dioptrías. Es dependiente el tamaño de la raza, donde los caucásicos tienen menor tamaño y los afroamericanos tienen un mayor tamaño. Como vemos, el diámetro vertical en promedio es 1.85, es mayor al diámetro horizontal, que es de 1.7. Vemos que el disco óptico está compuesto por el anillo neuroretiniano, cuya relación varía de 0.1 a 0.4. A partir de 0.5, dependiendo si es una papila de tamaño promedio, se puede considerar que es una excavación sospechosa, ya sea por glaucoma u otra patología. Vemos que la arteria y la vena emergen desde la lámina cribosa y se dividen en su rama superior e inferior, y se sitúan más hacia el lado, el tronco principal se localiza hacia el nasal superior. Y luego van a dirigirse los troncos temporales superiores y nasal superior, y temporal inferior y nasal inferior. La capa de fibras nerviosas son axones, como dijimos, de las células ganglionares, y emergen o salen del globo ocular como nervio óptico. Estos tienen una ubicación donde la capa de fibras nerviosas que se origina de las células ganglionares periféricas se localizan en la porción más profunda de la capa de fibras nerviosas y emerge en la parte más hacia el anillo escleral. En tanto que los axones, las células ganglionares que se localizan más cerca del disco óptico, se localizan a capas más superficiales de la capa de fibra nerviosa y emergen más en la parte central del anillo neuroretiniano. Estas capas de fibras nerviosas hacia el lado temporal se originan del rafe horizontal, entonces forman como una forma arcuata o arciforme, rodean el haz papilomacular o en sí a la mácula para terminar en el polo superior, y lo mismo hace la capa de fibras nerviosas inferior, se originan en el rafe horizontal, bordean a la papilomacular y terminan en el polo inferior del disco óptico. Las fibras nasales terminan radialmente o directamente al anillo neuroretiniano nasal, y el haz papilomacular, que es de la mácula, también como haces radiales terminan directamente en la porción temporal del disco óptico. Si vamos a dividir la capa de fibras nerviosas nasal y temporal, tenemos que tener en cuenta la fovea y no el disco óptico. Entonces, a partir de una línea vertical que pasa por el centro de la fovea, dividimos la capa de fibra nerviosa en porción nasal y porción temporal. La región laminar está formada por fibras de colágeno, proteoglucanos y fibras elásticas. Sus funciones, el colágeno y la fibra elástica, son amortiguadores en el paso de la capa de fibras nerviosas a través de sus forámenes.
y los proteoglucanos es la biomecánica de los tejidos. Vemos que los forámenes tienen un total de 550 a 650 en número de orificios total, las cuales son mayores en los polos superior y en los polos inferior. Recordemos que en estos polos es donde se produce más daño de capa de fibras nerviosas en los pacientes con glaucoma. La región retrolaminar se extiende de la lámina cribosa hasta donde los vasos sanguíneos de la arteria central penetran el nervio óptico, que vimos que era 12 milímetros. Aumenta el doble su diámetro de 1.5 a 3 por la mielinización a partir de los oligodendrocitos. La región intraorbitaria se extiende 30 milímetros, tiene una forma como S itálica, y se encuentra rodeado por las capas meningias. De adentro a afuera son la dura madre, aracnoides y pía madre. La arteria y la vena, como vimos, se introduce al nervio óptico en su porción orbitaria a 12 milímetros del globo ocular. Y la irrigación de esta porción proviene de las ramas piales de las meninges y circundantes. La porción canalicular es la porción que es más sensible a los traumas en esta porción. Es a través del ala menor del efenoide, que es el foramen óptico. Está unido a la pared del canal, que es delgado, y la arteria oftálmica se sitúa en la parte inferoexterna. Se encuentra fijo al canal por la dura madre y se adhiere también al periostro. Como podemos ver acá, pasa a través del foramen, que es el foramen óptico, que es en el ala menor del efenoide. Finalmente, la porción intracraneal tiene un diámetro de 4.5 milímetros, tiene relaciones con los lóbulos frontales por arriba, la arteria carótida interna medial e inferiormente, la arteria oftálmica y el seno cavernoso. Y como dijimos, hace su decusación a nivel del quiasma óptico. La vascularización principal fuente de la cabeza del nervio óptico es la circulación arterial ciliar posterior, no la arteria central de la retina. La capa de fibras nerviosas sí se irriga la arteria central de la retina, y el resto, la región prelaminar y laminar del círculo de Singer-Haller, que proviene de las arterias ciliares posteriores cortas, y finalmente la región retrolaminar de las arterias ciliares posteriores cortas, la arteria central de la retina en su porción central y las ramas piales de la arteria central de la retina en su porción periférica. Entonces yo creo que eso es todo. Fue un poco largo. Muchas gracias. No, espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Male. La verdad que una clase bastante completa y bueno, yo nada más le quería decir que aprovechen estas dos geniales clases que nos dieron las doctoras Nadia y María Elena, bastante completas, y sobre todo porque aunque a veces querramos dividir las cosas, si no entendemos la anatomía, no vamos a poder tampoco entender las patologías, los métodos auxiliares de diagnóstico, no vamos a poder pensar en nuestras impresiones diagnósticas. Entonces, aprovechemos todo lo que dijo. Por ejemplo, yo lo que tengo que aportar de mi área del desarrollo embrionario de la retina es que existe un origen diferente del EPR y de la retina neurosensorial. Por eso hay un espacio que es un espacio virtual, que dijo muy bien Male, que es un espacio que cuando cuando tenemos el globo ocular bien formado ya no existe, pero ese espacio es virtual y está ahí. Y entonces, si hay una alteración a nivel del EPR, que generalmente lo que hace es como una barrera, protege que el líquido, digamos, le dé la coroides, porque la coriocapilar, como dijo Male, son capilares fenestrados, entonces puede exudar líquido allí y no pasa a la retina porque hay una indemnidad de la barrera hematorretiniana externa. Pero si se rompe esta indemnidad, si pierde la función del EPR normal, pasa líquido, entonces se acumula en este espacio que está virtualmente ahí. Entonces, ¿por qué decimos desprendimiento de retina? Y realmente el desprendimiento de retina es la separación de la retina, la capa neurosensorial del EPR. Entonces, si entendemos esa parte, ya podemos entender bastante lo que es efusión de la coroides, corioretinopatía serosa central, miles de patologías. También podemos entender cómo se ve una angio normal, si sabemos las capas, si sabemos dónde está la vascularización de la retina superficial profunda. Podemos entender el angio UCT, que ahora está
en auge, el OCT, todo eso. Entonces, realmente, si le damos una repasada que para nosotros siempre, porque no es fácil acordarnos de todo esto, nos ayuda muchísimo. Martín, si querés dar algún comentario. Nada, felicitarles a Nadia y a María Elena por sus clases. Realmente, aparte de anatomía y fisiología y más a veces embriología, puede resultarnos bastante áspera, pero como dice Fátima, es súper importante para entender los diferentes diagnósticos que llegamos, así como el porqué de los tratamientos y muchos de los estudios de diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, si prestaron atención cuando están hablando sobre el tamaño del nervio óptico, el área del nervio óptico, eso es súper útil tener siempre en cuenta en la cabeza a la hora de diferenciar un nervio óptico de tamaño normal, un macrodisco, megalopapila, o por el contrario, un nervio óptico pequeño, microdisco, o cuando uno está frente a una hipoplasia, el nervio óptico. La anatomía hay que saberla sí o sí para poder enfocar los diferentes diagnósticos diferenciales. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, lo puede hacer sin problema. La idea es que todos participen y puedan sacar provecho de nuestros expositores, ¿verdad? Que están para contestar cualquier duda que tengan. Bueno, en caso de que no haya preguntas, no sé, Fátima, si podemos dar por Sí. terminada la sesión. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, mañana continuamos. Ya les pasamos el programa. Mañana el doctor Martín Arrúa nos va a hablar entonces de la evaluación oftalmológica completa, que es muy esencial y práctico, que nos sirve a todos, no solamente a los residentes, sino a todos los que seguimos haciendo consulta, saber cómo abordar el paciente desde que entra hasta el final de la consulta, ¿sí? Sobre todo a los que están terminando la residencia también les va a ser muy útil. Y el doctor Agustín Carrón, que nos va a estar hablando acerca de algunos aparatos que usamos en oftalmología, los más frecuentes como ecobiometría y otros que usamos para examen del segmento anterior, que es bastante importante porque la mayoría como residentes lo que más hacemos, por ejemplo, es ecobiometría o topografía corneal para saber un poco cómo ubicarnos y todo, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias y muchísimas gracias otra vez de nuevo a María Elena y Nadia. Felicitaciones por la excelente clase y cualquier duda que tengan también nos pueden escribir al chat. Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a todos.